Estamos contentos esta noche de poder estar en la presencia del Señor. Damos la bienvenida a todos los santos que están conectándose para empezar nuestro culto al Rey. Gracias a Dios, hermano, porque Dios es bueno, su misericordia es para siempre, y estamos aquí porque Él nos ha regalado la vida. Vamos a hacer una oración para empezar esta noche, pidiendo al Señor que nos bendiga, que nos permita con libertad de espíritu adorarle y levantar su nombre. Usted que está en casita, por favor, saque este tiempo como un tiempo de consagración al Rey, donde usted pueda entregar a su alabanza y su adoración. Oramos esta noche. Dios Todopoderoso, estamos aquí en el nombre de Jesús con una intención, con un deseo de alabarte, poder exaltarte, Dios mío. Te agradecemos por regalarnos la vida, por regalarnos la salud, Señor, por regalarnos la oportunidad de poder cantarte, Dios mío. En el nombre de Jesucristo pido esta noche que tu presencia, Señor, se mueva en nuestro medio. Los hermanos que están en sus hogares, que ellos también pueden volver, Señor, su corazón y su rostro a ti, Dios mío. Hay tantas ocupaciones, hay tantas cosas, Señor, que nos quieren tal vez alejar, nos quieren poner con nuestro pensamiento y nuestros deseos en otra cosa, pero esta noche hemos decidido, Señor, esta noche hemos decidido rendirte culto, Señor. Esta noche hemos decidido darte nuestra alabanza y darte nuestra adoración. Esta noche hemos decidido ponernos aquí para alabar y exaltar el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Te alabamos esta noche, Padre, y te exaltamos, Dios mío, con libertad de espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, y gloria a Dios, gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesucristo esta tarde en el nombre de Jesús. Barro en tus manos, yo quiero ser. Puedes
amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Señor, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Señor, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Aleluya. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Sí, Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Me alegro en buscarte día y noche, Aleluya, aleluya. de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Me alegro Aleluya, aleluya, Señor. de buscarte día Gloria a y Dios, noche, Señor, te necesitamos, Padre. de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia delicias saludadas por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. En tu presencia
esta noche. Esta es una fiesta pentecostal. Esta es una fiesta, no es un funeral. Esta es una fiesta, no es un funeral. Esta es una fiesta, no es un funeral. Gozo y alegría vamos a celebrar. Jesucristo vive. Gozo y alegría vamos a celebrar. Jesucristo vive. A medianoche cantaban
mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabará. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, los cambios de fuerte. Cuando la lluvia llene los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Aleluya. 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 Atravesando el valle de lágrimas, los cambiarás en fuerte. Cuando la lluvia llene los estanques. Oh, iglesia, a veces necesitamos un cielo gris para que se carguen esas nubes de lluvia y entonces se llenen los estanques. Oh, vamos a cantar a la batalla. Oh, tu cielo oscuro no es el desastre, es una nube cargada de bendiciones. Pronto ese valle de lágrimas será un estanque de gloria. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Bienaventurada la iglesia que tiene en ti sus fuerzas. Estamos aquí creyendo que Dios es bueno, que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a sacar adelante. Aleluya. Aleluya. Oh, Dios está en nuestro medio esta noche. Oh, aleluya. Oramos esta noche, Señor. El mundo en decadencia y en desesperación, pero una iglesia, Señor, que confía y espera en ti. Oh, bienaventurados los que tienen en ti tu fuerza, Señor. Ruego por esta ciudad de Iquique, por esta región del Tarapacá, Señor. Oh, estén conmocionados por lo que está pasando, pero Dios mío, tú eres nuestro Dios. Tal vez esta región haya puesto otros dioses para ellos, vírgenes, santos, estatuas, fiestas paganas, pero acá hay una iglesia que se levanta del nombre de Jesús para declarar que tú eres el Dios de esta región. Tú eres el Dios de esta región del Tarapacá, Señor. Pido que mande ángeles sobre esta región, que muevas tus ejércitos celestiales sobre esta región de Chile, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Irán de poder en poder, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion, en su esplendor y en su gloria. Fortalece tu pueblo, Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Qué bendición tener a este Dios como nuestro Dios. Amén. Qué bendición Gloria a Dios. tener a nuestro Dios. Amén. Este Dios como nuestro Dios. Y estoy pensando y sin deseo de ofender a nadie, pero muchas actividades religiosas han tenido que ser canceladas. Amén. Amén. ¿Sabe por qué? Porque sus ídolos no son omnipresentes. Ellos no pueden traspasar los ambientes ni las pantallas. Oh, amén, pero tenemos un Dios. Amén, la agenda de Dios no está trancada. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, aleluya, Él está en control. Y animo a todos los santos del Señor Jesucristo que me están escuchando, hermano, no tenga temor, vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar su nombre. Bien, hermanos, queremos hacer una oración especial por la familia de nuestro hermano Fabián Núñez, allá en Santiago, que el Señor los bendiga, los guarde. También oremos por esta ciudad, hermano, que, bueno, esta región ha entrado en cuarentena. Gloria al Señor. No es para desesperarnos, hay que confiar en Dios. Amén. Pido a todos los hermanos, por favor, es tiempo de confiar en Dios y también es tiempo de ser ejemplo y precavidos. Amén. La ley ha puesto algunas normas y si usted tiene que hacer algo conforme a lo que la ley lo permite. Amén. Amén. Porque también es una manera de ser pentecostal. Amén.
Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Oremos por el alcalde de esta ciudad, señor Mauricio Soria, hermano. Él seguramente está viviendo una situación difícil con todo esto que estaba pasando. Así que oremos para que el Señor Jesús le dé sabiduría y le dé fuerzas también y tenga misericordia de él. Amén. Amén. Oramos por esta región entonces. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús estamos aquí muy agradecidos con usted por todo lo que nos ha dado. Sobre todo por ser nuestro Dios, y estamos presentando esta región, Dios mío, esta ciudad, Dios mío, que tú pongas tu mano misericordioso. Bendice, Dios mío, a este alcalde Mauricio Soria con sabiduría, con inteligencia. Abre los sentidos espirituales de él para que él pueda saber, Dios mío, qué debe hacer, cómo debe moverse. Que él tenga gente correcta dándole consejos de su alrededor. También ruego por la familia de mi hermano Fabián Núñez, Dios mío, o por Mateo, por la hermana de mi hermano Fabián, su familia. Dios, cúbrelos y sánalos. Y por todos los hermanos, por la Villa Navidad, la comuna donde vive mi hermana Vilma, Señor, también pedimos tu mano poderosa ahí. Ruego por los bolivianos que están aquí trancados, Señor, y enfermos, sánalos, Dios mío. Oh, tu misericordia, Dios de Jacob, te lo rogamos. Estamos haciendo una oración intercesora esta noche por ellos. En el nombre de Jesús, tenga misericordia, Dios. Tenga misericordia, Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, por favor. Por tu iglesia, Señor, por tranquilidad, paz, serenidad en nuestros espíritus, Dios mío, en el nombre de Jesús. Aleluya. Por los vecinos de este sector, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermano, vamos a ir a la palabra del Señor de una vez, ya que esto es una rumba pentecostal. Vamos a ir, hermano, le invito a que abra su Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Vamos a leer dos textos, 2 de Corintios 11, 3 y Hebreos 5, 14. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesucristo. 2 de Corintios 11, 3 y Hebreos 5, 14. Mientras que buscan ahí, queremos decirle, mis queridos hermanos que nos escuchan, que estamos contentos de poder estar cumpliendo nuestro aniversario este mes de mayo. Y vamos a tener una programación especial del 25 de mayo hasta el 31 de mayo. Iba a decir 31 de julio. Desde el 25 de mayo al 31 de mayo, hermano, y gracias al Señor, ya tenemos algunos predicadores confirmados. Va a estar nuestro pastor Carlos Giraldo, pastor misionero Joevir, nuestro pastor hermano Julián Córdoba, nuestro pastor hermano Samuel Mendizábal, nuestro misionero pastor Barclay. Y tenemos dos más ahí que están allá. Ahí están listos ya casi para confirmarnos, hermanos. Así que le invitamos a que celebre con nosotros esta semana. Gloria al Señor Jesús. Amén. Leo en el nombre de Jesús, 2 de Corintios 11:3. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Oiga esto, que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a orar para que el Señor nos hable esta noche. Dios Todopoderoso, rogamos que nos hables esta noche. Has puesto este pensamiento en mi mente, Señor. Tu iglesia está aquí deseosa de oír los que están en sus casas. Pido que tu palabra, como siempre, corra y sea glorificada. El poder de tu palabra, grande y temible, Señor. Tu palabra sea lo que necesita cada alma. Tal vez una espada encendida, tal vez un pan, tal vez agua, tal vez miel, Señor Jesucristo, tal vez un río de agua viva, Dios mío, pero haz tu obra esta noche. Usa mis labios frescamente con esa unción de tu Espíritu, por favor, porque no tenemos tiempo para errar. Necesitamos, Señor, predicar bajo la unción y la genuinidad de tu Espíritu. Te lo ruego esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Amén. Vamos a, pueden sentarse, hermanos, vamos a hablar esta noche acerca de los sentidos espirituales. Gloria al Señor. Amén. Bueno, hermanos, tenemos sentidos. Tenemos 5 sentidos fundamentales del ser humano que nos ayudan para relacionarnos. Tenemos la vista, la audición, el olfato, el gusto y el tacto. Estos son 5 sentidos que tenemos, ¿cierto que sí? Amén. Todos nacemos con estos. Déjenme usar esta expresión. Podremos ser normales si tenemos estos 5 sentidos, digámoslo de esta manera, ¿cierto que sí? Ok, entonces, cada sentido que tenemos tiene una función para. Obviamente, esto nos ayuda a nuestro desarrollo y nuestro crecimiento como personas y también nos ayuda para la comunicación. También nos ayudan, especialmente los sentidos están para darnos un entendimiento. ¿Correcto? Oímos para entender, vemos para entender cosas, olemos para saber cosas, degustamos para saber cosas, tocamos, palpamos para saber cosas. Gloria al Señor Jesucristo. Y hermano, tengo un hermano cercano por aquí que tiene un problema con uno de sus sentidos en su audición, y cuando este sentido lo molesta mucho, o sea que le está medio. Hermano, él se escarpa esos oídos de ahí, y él es como medio brusco, y ese hombre si pudiera echarse candela y quemarse, no lo haría. Pero hermanos, este problema que él tiene en su audición lo incomoda. A veces lo pone de mal genio, a veces le hace dar dolores de cabeza, a veces le hace dar irritación en sus otros sentidos. Amén. Estoy diciendo, hermanos, que los sentidos son importantes, y cuando un sentido no está bien, pues nos afectamos. Ahora, hay gente que nace sin algunos sentidos desarrollados, hay gente que no tiene audición y entonces tiene que desarrollar otros sentidos. Y pues algo bien curioso, que cuando alguien carece de un sentido, los otros sentidos como que se agudizan más. Por ejemplo, alguien que no puede ver, su sentido de tacto mejora. Alguien que no puede de pronto oír, su visión, etcétera, etcétera, se comienzan a organizar. Gloria al Señor Jesús. Pero yo quiero decir una cosa, no así los sentidos espirituales. Los sentidos espirituales necesitan ser desarrollados todos en conjunto para poder entender algunas cosas. Y me llamó mucho la atención estos 2 textos que acabé de citar. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Amén. Ahora, me llama la atención que en nuestra boca hablar no sea un sentido. Amén. Pero me llama mucho la atención que nuestros sentidos, o uno de nuestros sentidos, están directamente relacionados con el habla. Por ejemplo, entonces vamos a empezar con la audición. Lo primero que el mundo conoció de Dios fue su voz, y dijo Dios. Amén. Amén. Su voz. Cuando hablamos de la voz de Dios, pensamos en su voz, pero nunca pensamos en nuestros oídos. Porque Dios siempre ha hablado en todos los tiempos. Pero nosotros no lo hemos escuchado a veces porque no tenemos una audición fina a la voz de Dios. No hemos aprendido a desarrollar este sentido espiritual que es supremamente importante. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Pero si usted oye otra cosa, algún tipo de fe va a tener. La razón por la que el mundo está creyendo que Dios no existe, la razón por la que el mundo está creyendo que es necesario respetar las decisiones de los demás en cuanto a las ideologías de género, es porque desde el año 1940 han estado tratando de meternos esta idea de a poco, y lo hemos estado oyendo, y la voz se ha alzado más para decirnos que es algo normal, y el mundo ha agudizado su oído a esa voz. Pero no puede ser así la iglesia, hermanos, porque Dios no es un Dios que habla de una manera distorsionada.
Lo que Dios dijo que era malo ayer, todavía es malo hoy. Amén, amén. Lo que Dios dijo que era pecado ayer, es pecado hoy. Estos días ha habido una controversia por este cantante Cristiano J, este niño brasileño que canta súper bonito, que declaró su inclinación sexual hacia los hombres. Oiga, y hay muchas iglesias, hay muchos cristianos diciéndole que está bien. ¿A dónde ha llegado nuestra audición? ¿Acaso Dios no nos ha hablado? ¿Acaso Dios no nos ha dicho lo que es bueno y lo que es malo? Pero lo que ha pasado es que la iglesia ha extraviado, o muchos de nosotros extraviamos nuestra audición de la voz de Dios, hermano. Y yo he descubierto una cosa, es tan fácil, hermano, perder nuestro oído a la voz de Dios. Hermano, es fácil. Porque el mundo es un mundo ruidoso. El mundo es un mundo que está bombardeándonos constantemente. Todo, hermanos, lo que se habla en el mundo es pecado, es egoísmo y comienza a crear una voz. Fue lo que pasó al pueblo de Israel cuando estaban allá frente a Goliat. Ya por 40 días ellos estaban acostumbrados a la voz de Goliat. Y Saúl ya no tenía profeta para que le hablara de Dios. Estaba extraviado. Porque Saúl había perdido la comunicación con Dios, ya no tenía audición. Pensemos que él no le hablara a Dios, pero lo más difícil era que Dios no le hablaba a él, hermanos. Y esto es tremendo, hermano, cuando no podemos oír la voz de Dios para direccionarnos, es muy difícil. Amén. Cuando no podemos oír la voz de Dios, es imposible obedecer. Deuteronomio dice que escucha atenta, Deuteronomio capítulo 28, voy a leerlo acá para que 28 capítulo 1, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Este texto número 1, hermano, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Y versículo 1, que es los primeros textos de Deuteronomio son textos que a todos les gustan. Pero dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te sentará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Dónde empieza todo? Oyendo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Hermano, hace años atrás ya yo empezaba a hacer esta oración. Señor, permíteme oír tu voz para obedecer. Porque si yo no oigo lo que Dios tiene para mí, hermano, ¿cómo voy a obedecer? ¿Cómo puedo obedecer? ¿Cómo puedo seguir las instrucciones? ¿Cómo puedo seguir las indicaciones si no puedo oír lo que Dios me está diciendo? Hermano, y es importante, a veces nosotros en nuestra vida perdemos el sendero porque no tenemos una audición. Amén. Cuando los aviones van a salir, todos saben esto, tienen una torre de control. Y aunque hay un piloto que va conduciendo, la torre de control está diciendo a ellos todo lo que ellos necesitan saber. Cómo está el clima, cuánto tiene que subir, cuánto tiene que bajar. Si hay un semáforo, no hay semáforo. Todo esto lo dice, hermano. Pero cuando el avión pierde comunicación con la torre de control, ocurre un desastre. Hermanos, necesitamos ejercitar nuestro oído a la voz de Dios. Entonces, para poder oír a Dios, tenemos que dejar de oír al mundo. Para escuchar la voz de Dios, tenemos que dejar de estar escuchando la voz del mundo. Hay tres voces siempre en nuestra mente: el diablo y el mundo, Dios y nosotros. Porque nosotros mismos nos hablamos a veces. ¿Usted nunca le ha pasado? Sí. Menos mal, porque yo ya me está sintiendo loco, pero a veces usted escucha que yo digo, ay, Gustavito. A veces nosotros mismos nos hablamos, pero a veces, o normalmente el enemigo también trae dardos a nuestra mente. Y lo más peligroso es que nosotros hacemos a veces propia la voz del enemigo como nosotros. Por ejemplo, la realidad es que uno nunca se cree un tonto o un bobo. Pero a veces hay situaciones que comienzan a decirle, no, si usted es un tonto. Y usted dice, no, lo que pasa es que yo soy un tonto.
Como si usted se estuviera tratando de tonto, pero el enemigo le ha estado sembrando esto. Y usted no sirve, Dios no lo va a hacer, sí, Dios no lo va a hacer. Y usted a veces cree que está hablando usted mismo, pero ha sido la voz del enemigo que ha agudizado su oído y usted entonces está declarando esto. Pero hermano, cuando oímos la voz de Dios, nuestras palabras son distintas. La Biblia dice por eso en Santiago, todo hombre sea tardo para hablar, tardo para irarse, pero pronto para oír. Pero hay que saber qué vamos a oír. Si usted quiere tener una blanda respuesta, usted tiene que aprender a escuchar a Dios, cómo actúa Dios. Entonces, creo que este sentido es súper importante, hermanos, para oír la voz de Dios. ¿Puedes oír la voz de Dios hoy? Bueno, si no la puedes oír, necesitas pedirle al Señor que te ejercite. Ahora, Dios no va a venir y le va a decir, Daniel, voltea a la derecha. No, pero su palabra nos habla. Tu pastor es un indicador de la voz de Dios. Pero sobre todo, hermano, nuestros encuentros personales con Dios. Porque Moisés había oído de su mamá acerca del Dios de sus padres. Pero cuando la zarza le habló, todo cambió. Amén. Intentamos desarrollar nuestra audición. Si usted entra en un ambiente de oración, la oración es un canal doble. Yo hablo y Dios me habla. Y una de las cosas, tal vez en mi percepción, difíciles es aprender a oír a Dios en medio de las oraciones. Porque oramos y oramos, pero a veces hay que escuchar a Dios. Y esto se logra desarrollándose. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos. Si usted quiere oír a Dios, ejercítese. Saque tiempo para escuchar la voz de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando alguien quiere aprender un instrumento, tiene que sacar tiempo. Puede tener agilidad en las manos y saberse todo, pero si no saca tiempo para su oído, puede ser un desastre. Y hay ejercicios vocal y todo que tratan de desarrollar no solamente la voz, pero la audición. Un músico que no puede desarrollar su audición es muy difícil, hermano. De alguna manera el músico tiene que descubrir una manera de entender el idioma de la música. Lo mismo nosotros, hermanos, necesitamos entender, hermanos. El pueblo de Israel estuvo tanto tiempo en el desierto con el Señor y nunca pudo discernir la voz de Dios. O hermano, 40 y nunca pudo discernir la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ellos nunca alcanzaron una madurez. Necesitamos ejercitar. Noto que cuando los niños están pequeños, lo noté mucho con mis papás, en los nietos de ellos, con mis sobrinos. Mi papá y mamá lo analizaban. Sí, oye, le hablaban. No sé, Agustín, Isabela, hey, a ver si sus oídos estaban, para que ellos desarrollaran, me imagino yo, hablar hasta cierta edad comenzaron y le hablaban, diga tal cosa. Hermano, y nosotros también tenemos que exigirnos para desarrollar, hermanos, nuestros sentidos. Voy a terminar con este punto de la audición. ¿Qué pasa con la voz de Dios? Que Dios no siempre nos está diciendo lo que nosotros quisiéramos oír. Cuando Elías le dijo al Señor en el monte, yo he sentido un vivo celo por la casa del Señor y quedé solo y yo quiero morirme. Yo imagino que les dijo, ay, ojalá que si Miguel listo, papá, lo va a enterrar en un ataúd, vámonos. Y Elías estaba deprimido y quería irse. Pero el Señor que le dijo, no, Señor, tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas, tengo una misión para ti, vas a ir a ungir a Eliseo y a Jehú por rey, y los que no logren matar a este va a matar al otro, vaya a hacer la obra. Y una de las razones que a veces no queremos oír a Dios es porque Dios no nos dice lo que queremos oír a veces, sino lo que necesitamos oír. Tal vez cuando Moisés estaba frente al mar, él quería otra respuesta. Pero mira, el Señor dijo, ¿y por qué clamas a mí? Ok, cuando oímos, lo que oímos por lo general nos lleva a una acción.
Y esto es lo importante de desarrollarlo, hermanos. La serpiente engañó a Eva. Empezó hablando. Hermanos, es tiempo que volvamos a oír la voz de Dios. La voz de Dios va a aplastar muchas veces nuestro orgullo. Alguien dijo que vamos a conocer la verdad y ella nos va a hacer libres, pero antes nos va a hacer sentir miserables. A veces la voz de Dios nos va a decir, tú eres un pecador. Amén. Pero lo bueno es que la voz de Dios también nos va a decir que el Señor Jesucristo ha perdonado nuestros pecados. Amén. ¿Me entiende? Entonces, la comunión, vamos a oír a Dios. Amén. Lo que cambió el mundo fue la voz de Dios. Necesitamos. Lo que nos va a cambiar, hermano, la voz de Dios. Podemos hablar de la visión. El escritor hebreo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia dice de Moisés, también en el libro de Hebreos, que él no tuvo miedo al edicto del faraón y se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Y hermano, la vista es un sentido súper especial, hermano. La vista no solamente nos permite meter la información a nuestro interior, a nuestra mente, que es como estaba enseñando la vez pasada la hermana Camila, que es la lámpara del cuerpo, pero también nos permite disfrutar, deleitarnos de cosas, paisajes y cosas, hermanos. Hermanos, yo quiero decirle que a veces pensamos nosotros en las cosas de Dios que todo es como sufrimiento. Y sí, hay días que son difíciles, pero hermano, hay cosas hermosas. Mire, déjeme hacerle esta analogía. Dios subió a Moisés al monte. ¿Y qué le dijo? Vas a ver la tierra prometida. Y yo me imagino que cuando Moisés vio la tierra prometida, vio algo hermosísimo. Algo inspirador. Algo que dijo, bueno, al menos valió la pena. Hermanos, nosotros como seres humanos siempre estamos teniendo imaginación. Y muchas veces nuestra imaginación se cumple. La visión espiritual es esto, lo que producimos en nuestra mente. Y a veces nos vemos derrotados antes de tiempo, porque vemos más al problema que a Dios. Nuestra imaginación a veces nos hace sentir que, sí, de verdad, no sé si usted le ha pasado, pero hay cosas que uno comienza a imaginarse y como a ver en el futuro, así como espiritualmente, no, es muy difícil. Hay cosas así. Pero hermano, cuando vemos a Dios todo cambia. Un día estaba pensando y dije, Gustavo, si lo puedes imaginar, si puedes imaginar a Dios haciéndolo, lo puedes lograr, porque para Dios no es nada imposible. La visión nos ayuda a desarrollar nuestro creer. La fe viene por el oír. Si yo digo que Dios es grande y que es todopoderoso, con mi imaginación espiritual comienzo a visualizarlo. Wow. Yo creo que eso es lo que le pasaba a la gente que escuchaba la fama de Jesús. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Ella había oído hablar de Jesús. La fe le entró ahí. Pero ella comenzó a visualizarlo y ella tuvo una oración. Si tan solo tocar el borde de su manto se le sana. Ella ya se estaba viendo sana. Ella ya estaba viendo que si ella llegaba al borde del maestro, ella estaba sana. Ella estaba mirando a Jesús, hermano. Buena pregunta esta noche es, ¿qué estamos visualizando? Porque el mundo, hermano, ha puesto un panorama aterrador de pecado. Una de las razones porque hasta dentro de las iglesias se dice, y voy a decirlo con dolor, pero lo he escuchado, no, si es normal que los jóvenes pequen, que caigan en fornicación. Lo he escuchado, hermano. Porque el mundo ha hecho un panorama de que es normal y que eso es... Y nos ha montado una película frente y hermanos, muchos han extraviado sus sentidos. Y han visto esto como algo normal porque hemos dejado de mirar a Dios. Hermano, es importante no dejarnos engañar. Vuelvo al principio, lo que Dios dijo ayer, que era malo, es malo hoy, va a ser malo mañana. Pero lo que Dios dijo que iba a hacer ayer, lo va a hacer hoy y lo va a hacer mañana. Piensa en este texto del profeta Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para dar el fin que os esperáis. Eso me lleva a imaginar, wow, sus pensamientos también son más altos que los míos. No lo entiendo todo, pero tiene pensamientos de bien. Job
Los estudiosos dicen que una de las razones por las que Job cayó en esta situación, porque Job estaba temiendo, imaginando que esto le podía pasar. Hermanos, Job estaba tal vez visualizando esto y le llegó. Podemos decir que era parte del propósito, pero él lo estaba visualizando, hermanos. Nos movemos hacia donde nos visualizamos. Vamos caminando y vamos visualizando. ¿Amén? Y mientras vemos, lo que vemos nos da un indicador si es correcto hacia donde estamos yendo. Amén. Si estamos viendo lo incorrecto, tenemos que volver a Jesús, hermano. Tenemos que volver a poner la mirada en Él. Él fue el que nos salvó. Mirad a mí, y se salvó todos los términos de la tierra. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Como la serpiente en el desierto fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todos los que creen en Él sean salvos. ¿Qué estamos tratando de decir? Es importante lo que nuestra mente comienza a visualizar el futuro. ¿Qué está visualizando el futuro? Eso es muy importante. La visión, hermano, es fundamental para la dirección de nuestra vida. Porque yo dije que nos permite deleitarnos, degustar cosas, pero también la visión, hablándolo físicamente, es la lámpara del cuerpo. Lo que usted ve es lo que comienza a meterse aquí en la mente. Usted puede cerrar sus ojos y tener una imagen de hace 10 años todavía metida en su cabeza. ¿Sí o no? Así es. Hermanos, ojalá que nosotros podamos cerrar los ojos y tener experiencias con Dios. Yo quiero pensar también, otra vez vamos a Moisés. Ayer estuvimos hablando de Moisés, fue tremendo, hermano, pero déjeme pensar que cuando Moisés iba caminando hacia Egipto, mientras pasaba todo esto y hablaba con el faraón, déjeme pensar que él ya no estaba imaginando el día que mató al egipcio. Él estaba imaginando cuando la vara se convirtió en serpiente. Y Dios, no va a soltar la vara porque se vuelve serpiente. Yo creo que él estaba imaginando cuando él metió su mano a su costado y la sacó. Hermanos, hay milagros que Dios ha hecho. Y hermanos, si usted se pone a pensar en la experiencia que ha tenido en el mundo, cuando usted y yo nos hemos alejado de Dios y las experiencias que hemos tenido en Dios, yo creo que es mejor mirar lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Dios ha sido bueno. Pero hermano, a veces nosotros nos metemos en los pensamientos y en los recuerdos de lo negativo, hermano. Pero Jesús no es un Dios negativo. Él es positivo. Y no estoy tratando de hablar de motivación, estoy hablando, Él es bueno. Amén. Hermano, Él todo lo que toca lo transforma. Amén. Eso que estás viendo como un desastre, si pudieras visualizar, hermano, vas a ver algo glorioso. De la nada Dios hizo algo poderoso. Amén. Termino este ejemplo diciendo que cuando Eliseo salió y su siervo, ¿qué vio físicamente el siervo? Estaban sitiados. Y yo me imagino el miedo que tuvo que haber sentido el siervo. Pero me gusta la oración de Eliseo, que no lo juzgó, no dijo, este sí es un carnal, dijo, Señor, ábrele los ojos para que él pueda ver, que más son los que están a nuestro lado. Hermano, lo que necesitamos esta noche es abrir nuestros ojos espirituales. Amén. Y esto que hemos estado hablando de que la iglesia va a estar mejor aunque el mundo esté peor, si usted y yo podemos abrir nuestros ojos espirituales, vamos a ver que es así. Amén. Vamos a ver ángeles. Siempre digo eso, si pudiéramos ponernos unos lentes espirituales, usted vería ángeles y demonios en un ambiente, una batalla tremenda. Pero le aseguro, nunca usted va a ver que el reino de las tinieblas va a vencer al reino de la luz. Nunca. Hay cosas que podrían parecer aparentes, pero la victoria, hermano, que Jesús nos ha dado en esta vida es primero espiritual. O sea que hay una victoria sobre todas las cosas. Amén, aleluya. ¿Qué estás viendo hoy? Una victoria. Yo quiero terminar solamente porque no vamos a alcanzar todos los sentidos, pero yo quiero hablar de este sentido, del gusto. Gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Qué pasa cuando una persona cocina y no puede sentir los sabores? En esta casa sabemos qué pasa. ¿Qué va a pasar? Hay mucha sal, hay poca sal, hay mucha azúcar, poca azúcar, y si de pronto está echando picante, mucho picante, poco picante. La comida se come, pero no queda a su punto. Y cuando queda a su punto es un milagro. ¡Aleluya! No, hermano, aquí comemos muy rico. Pero, hermano, y ahora no piense solo en esto, piense que
Cuando usted de pronto tiene una gripe y la gripa así fuerte y pierde el gusto, ¿no le ha pasado? Oiga, cosa maluca o fea, incómoda, digamos, comer sin poder sentir. Y los otros están comiendo y dicen, ay, qué rico está esto, ay, y usted comiendo, ¿sí? Pero usted está comiendo porque necesita alimentarse. Hermanos, me llama la atención esto que dijo el salmista, gustad y ved que es bueno Jehová. Amén. Hermanos, el mundo ha tenido un sinsabor del evangelio porque no lo puede gustar, porque el sentido del gusto de lo que es Dios no lo ha podido desarrollar. Hay gente en la iglesia, hermano, que ha estado por años amargados, atribulados, acongojados, etc. ¿Sabe por qué? Porque no han podido desarrollar el gusto. Amén. Esto que es tan delicioso. Por ejemplo, hablemos de en sentido físico. Cuando en su ciudad hay alguien que hace, no sé, las mejores hamburguesas, usted ya las ha probado, ¿no? Y cuando llega alguien a visitarle y usted quiere que pruebe algo rico, usted lo lleva a donde usted sabe que es bueno. Porque, oye, hermano, es un sabor deliciosísimo. Y usted comienza a hablar. Cuando usted habla de algo que ha comido que le gusta, ¿cómo comienza a hablar usted? Uy, no, eso está muy rico y eso, hermano, y no hacen unos banquetes. La razón por la que muchos no hablan así del Evangelio o de la Biblia es porque no han podido disgustar, perdón. ¿Cómo? Degustar, eso es, no es disgustar, porque disgustar es de disgustado. Parece que me estaban poniendo cuidado. No han podido degustar lo delicioso que es el Evangelio. Un pastor una vez dijo esto: alguien que se aparta de la iglesia se aparta porque realmente nunca ha probado lo que es el Evangelio, porque el Evangelio es lo más delicioso del mundo. Ahora, permítame decirle que en este sentido hay muchas cosas. Hay cosas dulces, hay cosas saladas, hay cosas frías, cosas calientes, hay cosas cítricas, ¿cierto? Y todo este conjunto de cosas, hermano, hace particular cada comida. Gloria al Señor Jesucristo. Aunque todos dicen, revuelva eso, que eso da igual a la barriga, llega todo eso, y llega a toda la barriga, pero la razón por qué hay cosas que no las revolvemos es por el gusto. Hermano, hay cosas que tenemos que aprender a comer. El Señor le dijo al profeta, come del libro. Y al principio fue como miel, y después fue amargo. Hermanos, la palabra de Dios tiene muchas características o muchas similitudes a cosas de comida. Pan, miel, agua. Hermanos, y nos habla del gusto que tenemos que tener. Hermanos, hoy más que nunca tenemos que comer este maná del cielo. Amén. Hermano, la verdad este maná es delicioso. Es rico. Es nutriente, hermano. Cuando usted comienza a leer la palabra de Dios, anoche estábamos estudiando acá en el programa un tema bien bonito y hermanos, mientras el pastor hablaba, yo noté muchas cosas y hablamos de algo y yo le digo, voy a predicar de eso porque usted comienza a estudiar la palabra de Dios y no es un gusto solamente que llena su mente como, ay, sé, no es conocimiento, no es como comer porque tengo que comer, no, es usted descubre cosas que edifican su vida. Así como el alimento que comemos tiene su propia efecto, sus nutrientes, vitaminas, proteínas, minerales, etc. Así es la palabra de Dios. Y una persona que no desarrolle este sentido del gusto, normalmente vive una vida muy raquítica porque no se alimenta. Entonces, come cualquier cosa. Cualquier basura, lee, habla y le gustan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no ha podido degustar la delicia que es escudriñar la palabra de Dios, tener tiempo con Dios, cuando usted se puede gozar con Dios, es hermoso. Miren lo que dijo el salmista: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Está diciendo que él podía comer en medio de las tribulaciones, en medio de las persecuciones. El gusto. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Qué es lo que le gusta a usted de Dios?
¿Cómo está viendo usted a Dios? Querido amigo que me escucha, ¿puede sentir esto? ¿Sabe? He escuchado que la gente dice, Dios es malo, mira, si Dios existiera, ¿por qué existe esto? Pero mire, el salmista dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Y hay una respuesta a lo que podrían preguntar, dichoso el hombre que confía en él. Dios sigue siendo delicioso. Lo que pasa es que no le gusta comer al mundo de su pan. La comida que Dios da a muchos no le gusta. Pero hermano, es importante que tengamos cuidado de no ser extraviados en nuestra sincera fidelidad a Dios, en nuestros sentidos espirituales. Y esto es algo, hermano, que se ejercita, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hago un ejercicio, hermano. Y bueno, está el olfato, ¿usted ha escuchado que dice, algo me huele mal? Pero no cuando la comida, o no cuando tenemos malos olores. Usted ha escuchado de pronto en alguna parte, alguien puede decir, por una situación, no digo por un olor en particular, pero por una situación, alguien puede decir, esto me huele como mal, está como rara la cosa. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Y vuelvo, no estoy hablando de un olor físico, sino que la gente dice como, esto me huele mal, está como rara la cosa. Hermanos, es tan importante aprender a tener ese sentido espiritual para discernir el ambiente espiritual, olfatear. Hermano, a veces usted está en un lugar, hermano, y el ambiente espiritual huele a cielo, es paz, es tranquilidad, Pero hay gente que no lo puede entender porque no ha desarrollado eso. Pero hay veces que usted está en medio de un ambiente que es hostil. Usted dice, uy, acá hay demonios. Y acá hay demonios, hermano. Cuando la persona piensa estas cosas, pues, muerte, hedor. Pero hermanos, es importante este sentido espiritual, hermano. Y el tacto también. El tacto nos habla de trato, de compasión, de misericordia, pero no vamos a tocar estos temas. Pero quisiera dejarle este consejo, hermano, por favor, ejercite sus sentidos espirituales. Amén. Porque nuestros sentidos naturales nos ayudan a tener una vida, digámoslo, correcta, a poder disfrutar de las cosas, poder discernir lo bueno y lo malo, etcétera, etcétera. ¿Cuánto malo espiritual? Estamos en un tiempo peligrosísimo, espiritualmente hablando, porque el diablo quiere engañar a la humanidad. Hermano, cuidémonos de ser engañados. Aleluya. Cuidémonos de ser engañados. Si el diablo nos ha pedido para ser zarandeados, hermanos, si tenemos los sentidos activos, vamos a poder pasar la tribulación. Si Jezabel, hermanos, nos quiere atacar, teniendo los sentidos espirituales activos, vamos a poder sobresalir esto, hermano. Lo que necesitamos es ejercitar nuestros sentidos espirituales, iglesia. Este tiempo, donde hay tantas voces, donde hay tantas cosas para ver, donde hay tantas cosas por degustar, vamos a ejercitarnos en Dios. Y entonces usted va a tener una vida nutrida. Va a dejar de ser un raquítico espiritual. Uno de los problemas de la anorexia espiritual es que los sentidos espirituales no están desarrollados. Entonces, comen y todo lo botan. Amén. Pero hermano, esta noche yo quiero dejarle este consejo de la palabra de Dios. Vamos a ejercitarnos nuestros sentidos espirituales. ¿Cómo? Ore, afine su oído a la voz de Dios, ame la palabra de Dios, estúdiela, tenga alabanza, tenga comunión con los hermanos y pida al Señor que le permita discernir el ambiente espiritual. Amén. Vamos a orar esta noche, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesús, para que el Señor nos bendiga con esta enseñanza. Esperamos que haya sido de edificación para alguien esta noche. Dios Todopoderoso, te agradecemos por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Dios mío, te ruego que nos permitas activar, desarrollar, ejercitar nuestros sentidos espirituales, nuestra audición a tu voz, ver por fe para poder, Dios mío, discernir los ambientes espirituales, para poder degustar todo lo que tú nos das espiritualmente, para poder palpar tu gloria también. Dios mío, te pido que ayudes a cada santo de la iglesia a poder desarrollar, ejercitar los
sentidos espirituales, porque entonces vamos a poder ver claramente, vamos a poder entender claramente, vamos a poder discernir claramente muchas cosas que hoy no entendemos. Señor, no permitas que el enemigo con su astucia nos desvíe, Señor, o nos engañe en nuestros sentidos, desviándonos. No, Señor, sino que más bien podamos alcanzar madurez, Señor Jesucristo, espiritual, ejercitando estos dones del Espíritu, Señor, estos sentidos espirituales. Oh, la iglesia lo necesitamos. Abre nuestro entendimiento, Dios mío. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento. Déjanos oír tu voz, Señor. Déjanos verte, Padre de la gloria. Déjanos degustar de tu gloria y de tu amor. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, mis queridos hermanos, para decirle, este fin de semana, hermanos, viernes, sábado y domingo, vamos a tener una actividad especial de la iglesia. Nuestra conferencia, hermanos, va a ser un tiempo poderosísimo. Va a estar predicando el pastor Bruce Howard, el pastor John Hawkins, el pastor Eugenio Domínguez y el pastor Miguel Quintero. Así que yo le invito para que se conecte. Esto va a ser por la página de la iglesia IPUS Chile Internacional, IPUS Chile, y seguramente vamos a estar tal vez compartiéndolo también en nuestro muro de Facebook. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a despedirnos esta noche con una alabanza, vamos a cantar al Señor. También quiero decir, hermano, que estamos con los devocionales, todo esto, todo lo que hacemos, hermanos, es para mantenernos activos, contentos, bendecidos con la palabra de Dios. Amén. Así que cantamos esta noche en el nombre de Jesús. Jesús me dio su libertad, su libertad, su libertad. Jesús me dio su libertad, ninguno me la quitará. Jesús me dio su libertad, su libertad, su libertad. Jesús me dio su libertad. De la familia Gil González. Va a estar un tiempo bien hermoso. Le invitamos a que se quede. Nos despedimos esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Los que están ayunando, seguimos ayunando, orando. Seguimos adelante en el nombre de Jesús. La paz del Señor Jesucristo sea con todos. Amén.